Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Si de política, economía y actualidad se trata, siempre quedan Asuntos Pendientes. Un espacio de análisis y reflexión sobre la realidad argentina, con la conducción de Paula García. Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Asuntos Pendientes, aquí en este martes 12 de noviembre de 2019. Quien les habla, Carlos Sueldo, en reemplazo, por supuesto, de Paula García, nuestra querida Paula, que está hoy día atendiendo algunos compromisos personales y no va a estar presente al aire. Así que vamos a hacer lo posible por reemplazarla de la mejor manera posible, ¿sí? Siempre sabemos que no es lo ideal porque no estamos a la altura tanto de Paula como siempre, pero vamos a hacer lo posible. Hoy hablaremos de temas, bueno, el tema más predominante que está en agenda, no se puede omitir, que es la crisis institucional que vive por estas horas nuestro hermano país de Bolivia, una crisis que se profundizó, que llegó al extremo desde este domingo pasado, cuando se produjo el golpe institucional, el golpe de Estado que se le señala contra Evo Morales a partir de su renuncia. Y esta palabra, bueno, este juego de semántico que se está dando fuerte desde el domingo en cuanto a cómo se lo ve desde los analistas internacionales, desde afuera, si es un golpe de Estado o no, si es una renuncia, o sea, en los hechos fue una renuncia presentada públicamente por el expresidente Evo Morales ante la presión de la sociedad civil, de las Fuerzas Armadas que le habían quitado el apoyo, o se trata de un golpe de Estado per se, como desde el primer minuto se leyó, se va entendiendo desde la comunidad internacional. Y esto también tiene que ver con la postura oficial que adopta el gobierno, que está adoptando el gobierno argentino hasta ahora, que es de no condenarlo como golpe de Estado. Se instaló profundamente en la grieta esta discusión que ya no es semántica, porque sí tiene claramente una connotación negativa en el caso de mencionar como golpe de Estado, una connotación condenatoria al hecho de la salida de Evo Morales. Y quienes no avalan la palabra o el término golpe de Estado, el sentido, el sustrato que tiene es que está bien, o es un movimiento, es un resultado de una demanda cívica de que resultó en la renuncia de Evo Morales. Más o menos así están planteadas las posiciones, las posturas, más allá de las opiniones personales o las posiciones políticas, ideológicas de cada uno, llega al punto de, bueno, instalarse justamente en estos momentos de transición que estamos viviendo en Argentina entre un gobierno saliente, que es el de Mauricio Macri, que tiene una postura clara de no condenarlo, justamente alineado a la línea política ideológica que tienen, ¿no? Y por el otro lado, el presidente entrante, el presidente electo, Alberto Fernández, que claramente alineado con los líderes populares como era Evo Morales. Pero bueno, esto es lo que está instalado. Ya estamos en línea con Eduardo Martínez, que es un analista internacional que nos va a ayudar a debatir, a discutir, a analizar un poco esta situación en Bolivia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Carlos Sueldo te saluda. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, yo estaba haciendo una pequeña introducción acerca de la situación actual, el conflicto creciente en nuestro país vecino de Bolivia por la salida de Evo Morales, concretada el domingo, y que en estos momentos puntualmente está ya recibiendo asilo político en México, y planteaba esta discusión que se instaló profundamente acá en la llamada grieta argentina, ¿no? De si es
golpe de Estado como tal, con todos los condimentos, o que tiene una connotación condenatoria, por supuesto, del proceso, de la salida de Evo Morales, o es un resultado de una demanda popular ante el fraude supuesto de las elecciones. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo es el análisis que podemos hacer, Eduardo? A ver, más allá de que uno esté a favor o en contra de Evo Morales, hay una forma muy fácil de determinar qué fue lo que ocurrió, si fue un golpe o no. ¿Por qué razones puede cesar en un cargo un presidente? Puede cesar en el cargo por una renuncia voluntaria a su cargo, por razones personales, es decir, una renuncia libre y voluntaria, un juicio político, puede cesar por elecciones, puede cesar por imposibilidad física avalado por un médico de la Corte Suprema o por incapacidad psiquiátrica avalada por un psiquiatra de la Corte Suprema. Todo lo que está fuera de eso es golpe de Estado. Es decir, si nosotros hacemos la lista, es evidente que no cumple ninguno de estos requisitos, que no fue una renuncia voluntaria, que inclusive las otras renuncias del gabinete, varios de ellos dijeron, renuncio porque está detenido o secuestrado mi hermano, es decir, o entraron en mi casa. Entonces, por lo cual, son renuncias forzadas, y si uno considera, por ejemplo, que a alguien lo obligan a suicidarse, es un asesinato; si a alguien lo obligan a renunciar, es un golpe de Estado. Si a eso le agregamos el componente militar, es un enorme agravante, porque en ese caso trataron de aliviarlo como si fuera una sugerencia de renuncia, cuando en realidad dicen, le pedimos que renuncie. No fue ninguna sugerencia, ¿no? Es decir, un planteo militar es totalmente desubicado, porque es una fuerza de la cual el comandante en jefe es el propio presidente. Por lo cual es a todas las luces legales un golpe de Estado, situación obviamente irregular, triste para toda Latinoamérica, situación que ningún país debiera realmente desconocer, ¿no? Si queda claro esto, ¿no? Ahora, más allá de esta propia situación, sí me parece terrible, ¿no? Me parece, en el mejor de los casos, muy triste que el canciller de la Argentina considere que solo el golpe de Estado si los militares hubieran tomado el poder. Como si solo hubiera golpes de Estados militares en el mundo, ¿no? Sí. Y eso también, a ver, quien maneja la diplomacia nuestra a nivel mundial, que no sepa ese concepto, es realmente extraño, ¿no? Es decir, sí es una situación muy grave, dejó una situación también de acefalía a la propia Bolivia, y hay que también decir otra cosa. Hay dos elementos que son realmente graves. El primer elemento grave es que el presidente todavía, por ejemplo, no dejó de ser presidente Evo Morales. No lo es hasta que el Senado no lo reconozca. Sí, se va a llevar a cabo hoy la Asamblea Legislativa, si es que se consigue el quórum, para justamente tratar los pedidos de renuncia, ¿no? Y convalidar o no. A partir de ahí también, eso es lo que da también un poco lugar a, bueno, si la Asamblea convalida las renuncias, ahí se desactiva el término golpe de Estado, porque en realidad, bueno, fue una renuncia que se le aceptó, por supuesto, con todo el condimento que vos mencionaste de, bueno, estuvo presionado, o denunciaban que se les habían secuestrado familiares, o había presiones fuertes de las Fuerzas Armadas, etcétera. Ahora, yo lo que te iba a preguntar, Eduardo, porque, bueno, no sé si conocés, yo estuve siguiendo de cerca el tema de la crisis en Bolivia, que se desató no ahora, o sea, muchos creen que esto fue del domingo de la noche a la mañana, y no, es un proceso que viene de hace ya más de 20 días, con un paro total en casi todas las ciudades después de la elección. O sea, más allá de esto de despejar la duda de que sí, se trata de un golpe de Estado, una interrupción institucional que no está contemplada en ninguna de las de los conceptos que avala la Constitución, ¿no? Ha habido un movimiento popular enorme en todas las ciudades, una demanda popular, más allá de que después esa demanda se la tomaron para sí líderes extremistas o sea, identificados con la derecha o con movimientos cívicos que es cuestionables en algunos
sus procederes, ¿no? Pero el reclamo de masivo en las ciudades es insoslayable. ¿Cómo se puede diferenciar esto de un reclamo del pueblo, un reclamo popular, una rebelión ante un fraude que había cometido, que se comprobó que se había cometido, o que por lo menos está evidente que se ha cometido, y la interrupción del orden democrático? O sea, que es quizás la salida no era el pedido de renuncia, era el pedido de justamente convocar a nuevas elecciones, que lo hizo horas previas y después no se llevó a cabo, o no queda otro camino para una recuperación de la democracia que dejar que el gobierno actúe como tiene que actuar. A ver, lo que están intentando hacer es una salida legal a una situación ilegal. Uh-huh. Es decir, esto para hacerlo bien sencillo. Se parte de una situación ilegal, que es el golpe de Estado. Podemos hablar si Evo Morales se tenía que presentar o no. Yo soy de los que siempre afirmaron de que no correspondía que Evo Morales se vuelva a presentar. Sí, pero yo hablo de la protesta de los 20 días anteriores al domingo. Claro, hubo 20 días de ciudades totalmente paralizadas y con gente de a pie en las barricadas, la gente está bien, pero exigiendo que se anulen las elecciones, y ante la negativa, se extremaba las posturas del gobierno, además mandaba grupos de choque, había denuncias de los dos lados, ¿no? De que había grupos de choque de un lado o del otro, esto que mencionabas vos de que acusaban de secuestros o de incendio de casas, y de los dos lados se escuchan de posiciones extremistas, tanto desde los seguidores del masismo como los opositores. Pero digo, este reclamo de 20 días previos de la sociedad, ¿cómo se tendría que haber conjugado, digamos, en un resultado? Pero vamos a lo mismo. Toda esa situación previa, sí. Evo Morales, ¿qué plantea? ¿No? De una situación, Evo Morales partía de una situación fallida, confusa, de haberse presentado. Bueno, finalmente se zanjó cuando todos se presentan a elecciones. Listo, entonces todos se presentan, avalaron la candidatura, eso se zanjó. Sí, el momento que se hace la elección, se generan estas dudas. Uh-huh. ¿Qué hace Evo Morales? Primero dice, a ver, a mí los números me dan. Cuando los veedores internacionales de la OEA dicen hay dudas, los primeros que plantean son dudas con respecto al proceso eleccionario, ¿qué dice Evo Morales? A ver un momentito. Si acá hay veedores internacionales, que trabajen los veedores internacionales y me digan qué tengo que hacer. Los veedores internacionales hacen el trabajo, tenían que haberlo entregado hoy, lo entregan el domingo, uh-huh. Es decir, lo adelanta Almagro, el presidente de la OEA, esto, y dice, hay severas irregularidades, ¿no? Y detallan 7 u 8 casos. En ese caso, ¿qué hace Evo Morales? ¿Qué me aconsejan? La OEA le dice 2 cosas, tenés que volver a hacer esta elección, no una segunda vuelta, volver a hacer una primera vuelta, y le piden que disuelva el órgano electoral que fue el que avaló la elección. Entonces Evo Morales dice, bueno, disuelvo la conformación del Tribunal Electoral y llamo a nuevas elecciones. Es decir, lo que hace Evo Morales es agarrar lo que dicen los veedores y cumplirlo al pie de la letra. En ese momento, partiendo, digamos, de ese error de Evo Morales anterior, pero en ese momento es como que ni la oposición ni los propios querían que sea directamente presidente y la oposición quería que se vaya Evo Morales. Ahí entraron en pugna estos grupos más complejos que terminan generando el agravamiento de la crisis, el pronunciamiento de los militares y la forzada renuncia de Evo Morales. Claro, Eduardo, pero lo que no, en este análisis que vos hacés, que lo he visto en muchos análisis puntuales de la situación, ¿no?, de a partir del domingo, se está omitiendo un dato que es: al domingo se llega a una situación de extrema tensión, ya por los 20 días previos de paralización en todas las ciudades y de posiciones extremistas, tanto, ya te digo, del lado del gobierno, del lado oficialista, del MAS, y de las otras posturas contrarias. 20 días de paralización de ciudades, o sea, al domingo vean 18 días. Completamente paralizada la actividad, completamente movilizada toda la sociedad con cabildos masivos, con cabildos en todas las ciudades principales, reclamando por el resultado de las elecciones, que recién el domingo admite el presidente Evo Morales que había habido un fraude o había habido cuestionamientos y llama a nuevas elecciones. ¿No crees que ya a esa altura el desgaste era mayúsculo, que era justamente el reclamo pasó de
de desconocer el resultado de las elecciones, de llamar a nuevas elecciones, pasó ya directamente la renuncia porque ya era imposible confiar o creer que va a darse en un sistema, en una nueva elección transparente y no totalmente amañada como habían venido demostrando en todos los 15 días previos. A ver, el problema de los 20 días es que los tres actores principales no estuvieron a la altura de las circunstancias. El gobierno tendría que haber garantizado que la elección se desarrolle como corresponde. El Tribunal Electoral tenía que haber verificado los datos y los veedores internacionales tendrían que haber hecho su trabajo. En esos 20 días fueron 20 días de nada, en donde el gobierno decía, a mí los números me dan, el tribunal le decía, sí, Evo Morales ganó por 10,6 puntos de diferencia, y los veedores internacionales creemos que hay irregularidades, pero no sentaban ninguna base de nada. ¿Y porque estaban haciendo el análisis? Se suponía. No. El análisis digamos, real lo hicieron en la última semana cuando tuvieron el total acceso de los datos. Una cosa es cuando vos sos fiscal de mesa, por ejemplo, sí. y mirás la superficie. Otra cosa es sentarte a contar votos de mesas testigos. Ahí ya es más complicado. Sí. Es decir, ese último trabajo, que es el que se hace la última semana, es lo que sale la pericia. Es decir, en el trabajo que hicieron durante ese domingo 20 de octubre, ellos notan irregularidades, pero fueron vagas las presentaciones. Si recordás bien, la OEA dice, la verdad es que tenemos dudas, lo mejor es hacer la elección de nuevo. Una tontería, porque para decir eso tenés que demostrar realmente que los números no daban, ¿no? Pues no se puede decir ante la duda vamos todo otra vez. Claro. Es decir, eso era una tontería. Bueno, eso también fue una de las cuestiones que fogoneó la demanda en las calles, Pero por eso te digo, insisto la pregunta, ¿no crees que todo el proceso que se vivió desde el día de las elecciones en adelante, cuando se convoca el paro indefinido, a partir de 2 días después de las elecciones, se convoca el paro indefinido en las principales ciudades, y a partir de ahí empiezan a crecer, ahí empieza a aparecer la figura de Luis Fernando Camacho, que hasta entonces no se conocía porque no era un actor político de peso. Recién ahí la sociedad se empieza a movilizar con fuerza y a estar en los bloqueos, y yo te insisto porque yo lo vine siguiendo, y desde el gobierno en esa primera semana lo que se hacía era fogonear aún más. O sea, no había voces de pacificación, ni de comprender, ni de decir, bueno, vamos a analizar a ver si las elecciones estuvieron mal o amañadas. Y justamente no, al contrario, se daba como por hecho, soslayaban como que el movimiento ciudadano iba a durar 2 o 3 días y chau. Y eso fue creciendo, intensificando más el conflicto, y así se llega a este domingo pasado. Por eso digo, mi pregunta es, ¿no crees que después de todo eso vivido en las calles, toda esa tensión que fue creciendo, que muchos soslayamos en el análisis, era como una salida imposible que este domingo ya se aceptara el supuesto llamado a nuevas elecciones, que iba a ser todo transparente porque removía el Tribunal Electoral? Es que, ¿qué iban a hacer? ¿Cuál es la salida? Si es la única salida democrática. A ver, en una democracia moderna tenemos que aceptar las reglas de juego. Si las reglas de juego se falsearon y hay que volver a barajar y dar, todos tienen que aceptar eso. Me parece que Evo Morales se equivocó en ese proceso. Camacho, que era el principal líder de la oposición, no era un desconocido. El principal competidor de Fernández fue uno de los que más movieron. No, perdón, Camacho no era competidor en las elecciones. Era un líder cívico de Santa Cruz y no tenía participación política. De hecho, no tiene partido político ni está postulándose para... Me estoy diciendo que es el organizador del grupo Santa Cruz, que es el que movilizó los principales candidatos de la oposición. Es decir, esa gente es el germen de los principales candidatos de la oposición. No, disculpame, Eduardo, conozco el tema y no, Eduardo, Luis Fernando Camacho no tiene nada que ver con los grupos de Carlos Mesa, que era el principal opositor. Al contrario, están bastante enfrentados en sí. Digo que, a ver si nos entendemos. El grupo Santa Cruz, que lidera el Comité Pro Santa Cruz se llama. Exactamente. Es el grupo que maneja todo lo que tiene que ver con el área económica, política y demás de lo que se llama la media luna. Ese grupo es quizás el más influyente en las sombras de todo Bolivia.
tiene una influencia en la última década inmensa. Sí, pero no tiene vínculos con con la candidatura de Carlos Mesa, que era el principal candidato opositor, a eso me refiero. Pero entiendo tu punto igual, pero mi pregunta, y ya perdóname que nos queda poquito tiempo, es simplemente esa. Vos recién mencionabas algo que me parece correcto, que es, llegado el momento del domingo, la decisión, la renuncia presentada por Evo Morales, previamente había habido ya un llamado a elecciones. Lo correcto hubiera sido que toda la demanda, todos los comités, todos los grupos opositores aceptaran ese llamado a nuevas elecciones y se vaya a ese camino sin forzar, sin seguir exigiendo la renuncia. ¿Sería eso la síntesis? Claro, tal cual. Y te agrego un dato más. Sí. Eso trascendió poco porque yo justo hablé con la gente cercana a Pichetto en el medio del lío del domingo. Es tan influyente Camacho que el presidente Macri lo llamó. El único llamado que hizo en medio de la crisis no llamó a gente de Evo Morales, no llamó a gente de Mesa, habló con Camacho. Sí, sin duda es un líder que creció muchísimo. El domingo le preguntó a Camacho cómo estaba la cosa. Claro. Te hablo más o menos, estoy tratando de calcular la hora, qué hora fue, creo que fue más o menos a las 20 horas. 19, 20 horas fue el llamado que hizo Mauricio Macri a Camacho. Es decir, que eso nos sorprendió a todos porque todos sabemos que él era el único que podía o terminar de prender fuego el país, literal, prender fuego el país, o recular y tratar de generar ese espacio que estamos hablando ahora, que era que todos los actores se pongan las pilas y ir a una salida democrática, es decir, terminar el proceso democrático, sí. ¿No? Es decir, que eso fue la parte triste, ¿no? Porque nosotros consideramos que Latinoamérica, con todas las falencias que tiene, estructurales, de transparencia, de desigualdades, que son los tres ejes que Latinoamérica tiene en mayor o menor medida, a pesar de eso, uno consideraba algunos elementos, no digo que superados, pero en una escala quizás más de mejora, ¿no? Que tiene que ver con lo institucional. Uno podría encontrar elementos de corrupción en casi todos lados, pero los temas del sostenimiento de la estructura democrática estaba como algo, no te digo que superado, pero bastante aprendido. Es la parte triste que estamos viendo pero claro, de toda Latinoamérica. Ese es el retroceso que nos tiene que hacer pensar que más allá que uno esté a favor o en contra de alguna idea de algún presidente, hay estructuras que jamás se tienen que romper. Y para cerrarte la idea, sí. el problema que se está viviendo en las últimas horas, con esto de que si no se resuelve la Asamblea, porque Evo Morales tiene la mayoría en las cámaras, si esto no se llega a resolver en el día de hoy, hay un espacio vacío que todos temen que lo ocupen los militares. Sí, es el principal riesgo. Entonces, yo le diría, hoy es el día para prestar atención, 24 horas para prestar atención, y ahí ver a dónde escala todo esto, ¿no? Eduardo, esperemos que no escale más, como decís, y que la salida, aún ya con todo esto como ha decantado, pueda volver a cauces normales. Te agradecemos mucho el espacio, nos hemos pasado un poquito, por eso te saludo rápidamente y estaremos atentos a lo que siga pasando. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo a todos. Gracias. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Red de Parlamentarias Mentoras, Cámara de Diputados, Provincia de Buenos Aires. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresá a www.gba.gov.ar/mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Cuando tenés la garantía de alquiler, se te abren más puertas. Por eso en Provincia Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar. Carlos Pellegrini 71, Cava, código postal 1009 ABA. Quit 30 52 75 08 16 5. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 499. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa.
porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía BA, que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López. Sé que hay más de 1000 flores bellas. Asuntos pendientes. Sé que hasta compiten entre ellas. Sé que hay flores de todo. Seguimos en Asuntos Pendientes este martes 12 de noviembre de 2019 y seguimos con el análisis del tema más importante que por estos momentos está en todas las tapas de los diarios, en todos los portales de noticias, que es la situación que está viviéndose en Bolivia a partir de la salida de Evo Morales, el golpe que fue consumado, fue terminado el domingo pasado. Luego de todo un proceso electoral muy cuestionado, unas masivas movilizaciones en todas las principales ciudades de Bolivia, muchas protestas, mucha gente exigiendo, primero una anulación del resultado de las elecciones del 20 de octubre, después que se realice, primero era la segunda vuelta electoral, después la anulación de las elecciones y finalmente, después de mucha tensión y muchos crecimiento de las posiciones duras, la renuncia sin más de Evo Morales. Recién estábamos hablando con un analista internacional que es Eduardo Martínez, analizando básicamente las posturas que acá en Argentina o los analistas internacionales están tomando acerca de si se considera un golpe de Estado, lo que sucedió el domingo con todas las letras, o se puede llamar de otra manera una salida a partir de una rebelión popular o algo así, una salida forzada. Estamos en línea con una periodista, una colega, amiga de Santa Cruz, de Bolivia, que es María Silvia Trigo, que trabaja en uno de los periódicos más importantes de la parte de Santa Cruz. Nos va a ayudar a analizar y cómo está en este momento la situación allá en Bolivia. ¿Qué tal, Silvia? Carlos Suelto te saluda, mucho gusto. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a través tuyo a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por atendernos en estos momentos, que me imagino que debe ser de muchísimo trabajo ahí en las redacciones y con todo lo que comporta, bueno, estos más de 20 días ya de paro indefinido, con bloqueos, con la imposibilidad de tener una vida normal por allá por Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo es la lectura que podés hacernos en este momento de cómo ha amanecido la ciudad, cómo ha amanecido Bolivia, cómo están viviendo estas horas? Bueno, después de la salida del presidente Evo Morales o del anuncio de su renuncia, hubo disturbios en algunas ciudades del país, principalmente en La Paz, en El Alto y en Cochabamba. La ciudad estaba sin protección policial. Recordemos que poco antes de la renuncia de Evo Morales, los policías se habían amotinado. Entonces, esta situación fue aprovechada por algunos grupos delincuenciales, entre ellos presuntamente afines al partido de Evo Morales, y también de oposición, que cometieron algunos actos de vandalismo, se quemaron casas, se quemaron bienes públicos, buses y demás. Eso ha sido controlado. Ayer las Fuerzas Armadas se sumaron al patrullaje junto con la policía y lograron pacificar las zonas donde había mayor tensión. Sin embargo, aún hay un clima de tensión y sobre todo incertidumbre por lo que vaya a pasar en las próximas horas. En Santa Cruz, que es la ciudad que ha liderado los movimientos ciudadanos que han terminado con la renuncia de Evo Morales, se mantiene el paro cívico. Hoy cumplimos 21 días con las calles bloqueadas, con todos los negocios cerrados, sin clases, y bueno, ese es el panorama actualmente.
mucho énfasis en condenar los resultados del domingo, básicamente la salida de Evo Morales, condenarlo como un golpe de Estado, casi poniéndole un rótulo que más allá de lo semántico tiene que ver con eso, con una condena a que lo hayan sacado del poder a Evo Morales. Yo recién analizaba con un analista, Eduardo Martínez, el proceso anterior que ocurrió, desde las elecciones del 20 de octubre hasta el día de este domingo pasado, y que ¿cómo lo ven ustedes a este señalamiento, a esta opinión pública internacional que directamente condena como un golpe institucional que no debería, que no está en juego, en regla con la línea democrática? Se tiene acá también, los sectores afines al partido de Morales también dicen que se trata de un golpe de Estado. Yo te voy a decir lo que dicen los expertos, y es que un golpe de Estado es cuando se rompe el orden constitucional, y eso no ha pasado en Bolivia. Se está respetando la sucesión constitucional. De hecho, quien puede asumir la presidencia en las próximas horas es la segunda vicepresidenta del Senado, por lo cual se está cumpliendo con la sucesión establecida en la Constitución. Ella es cuarta o quinta en la línea sucesoria, ¿no? Sí, es la quinta, porque renunció la presidenta del Senado y el primer vicepresidente. Claro, mencionaban en entonces se está cumpliendo con esta sucesión constitucional. Y por otro lado, un golpe de Estado es cuando un grupo militar u otro grupo toma por la fuerza el poder. Y ahora en Bolivia lo que existe es lo opuesto, hay un vacío de poder. Claro. Entonces me parece que entendiendo lo que dicen algunos analistas a los que les he consultado, no se trataría de esa figura, ¿no? Claro, lo que mencionaban también es que en realidad, bueno, la renuncia fue forzada y eso no estaría contemplado dentro de lo que es los motivos de renuncia justificables de un primer mandatario. Y también mencionaban algo que yo no me consta y sé que hay mucho ruido en la comunicación, muchas fake news, que las renuncias de la presidenta del Senado, los que siguen la línea sucesoria, fue también forzada por, amenazas de secuestro o intimidaciones públicas. ¿Qué tanto hay de eso, María Silvia? Pues sí, no cabe ninguna duda de que Evo se vio acorralado y fue en cierta medida forzado a presentar su renuncia, ¿no? Cuando los policías se amotinaron fue el inicio, yo creo, del fin del gobierno. Los movimientos ciudadanos llevaban mucho tiempo con protestas, pero fue un momento clave, fue cuando la policía se puso en contra. Y bueno, lo determinante sucedió pocas horas antes de que él anuncie su renuncia, cuando las Fuerzas Armadas le pidieron que renuncie al cargo. Entonces se vio sin ningún poder de su lado, no tenía las Fuerzas Armadas, no tenía la policía y tenía a una gran parte de la población en contra. Sin embargo, Evo Morales tuvo una votación importante en las elecciones del domingo, que aunque han sido observadas por numerosas irregularidades en la auditoría de la OEA, sí tiene un respaldo popular, tenía un respaldo muy fuerte. Sí. ¿No? Lo que se vive en Bolivia es una división entre dos visiones que se está acrecentando con los sucesos de los últimos días. Con los últimos días, ¿crees que parte de ese apoyo que contaba Evo Morales en sus bases, se ha perdido o se ha fortalecido? Porque entiendo que organizaciones como, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana o algunos sindicatos mineros o de cocaleros, de campesinos, han expresado lo han denunciado su descontento con las maniobras fraudulentas que habría hecho el gobierno para las elecciones. ¿Ha perdido algo de apoyo en sus bases o cómo lo ven? No podría decirte si ha perdido apoyo o no, pero sí hay que aclarar que todas estas organizaciones de cocaleros o de mineros no es una sola que tiene una sola posición, ¿no? De hecho, en Bolivia los cocaleros de los Yungas, que es un sector del occidente del país, estaba en contra
del presidente, pero todos los demás cocaleros del centro del país, de la zona del Chapare, estaban a favor de él. Lo mismo pasa con los mineros, había un sector en contra y un sector a favor. Claro. Muchas de las instituciones tenían dos liderazgos, cada uno no reconoció por el otro, y uno apoyaba y el otro no al gobierno. Entonces no podríamos hablar de que un sector le ha quitado apoyo propiamente, porque sí, es una parte de un sector que le habría quitado apoyo, y no ahora, sino posiblemente antes, ¿no? Antes de las elecciones. Claro, los cocaleros de los Yungas, por ejemplo, hace mucho que estaban en contra de las disposiciones del gobierno, y los cocaleros del Chapare estaban a favor desde siempre. Claro. Evo Morales se ha forjado en medio de los cocaleros del Chapare, es ahí donde se ha refugiado en las últimas horas en las que ha estado Bolivia, pasó la última noche con los cocaleros en el Chapare. Entonces no es como que un gremio está a favor o en contra, sino que dentro de un gremio hay las dos visiones del país, ¿no? Bueno, lo que es claro es que las diferencias se han profundizado muchísimo, y es lo más triste, lo más grave que está viviéndose por estos días, porque es lo que complica por ahí encontrar los consensos para una salida institucional. Dos preguntas últimas quiero hacerte, que la primera tiene que ver con Luis Fernando Camacho, que es el que lideró, el líder del Comité por Santa Cruz, que fue el que más fogoneó o lideró las protestas masivas ahí en Santa Cruz, y quizás también tuvo un rol preponderante en la decisión de pedirle la renuncia a Evo Morales. Desde aquí por lo menos se lo interpreta, se lo ve como una persona, un líder de extrema derecha, una persona que alienta la violencia y que tiene métodos muy poco democráticos. ¿Es así? ¿Ustedes lo ven así? ¿O cómo está configurada la figura de Luis Fernando Camacho? Bueno, sí, tiene un punto más conservador, apela mucho al discurso religioso y conservador, que, como sabemos por antecedentes en la región, es un discurso que está creciendo un poco. Sin embargo, no creo que se lo pueda calificar como una persona violenta. No hay constancia de que haya ejecutado ningún hecho violento contra algún grupo o algo. Es un liderazgo nuevo. Él fue durante mucho tiempo vicepresidente del Comité Cívico. Sí. Y fue electo presidente hace poco tiempo. De hecho, antes de las elecciones no tenía ningún tipo de liderazgo nacional. Y lo que él ha hecho a partir del Comité Cívico de Santa Cruz, que es una entidad muy regional de esta ciudad, ha articulado a los otros comités del resto del país y ha cobrado una relevancia y un liderazgo nacional importante, al menos por ahora, pero sí pertenece a una ideología más conservadora, si se quiere llamar. Sí, acá se lo pinta como una persona que alienta la violencia, que llama justamente a salir armado, a combatir a los masistas, a perseguirlos. En absoluto, en absoluto. Los movimientos sociales que han precedido a la renuncia de Evo Morales han sido pacíficos. Hubo enfrentamientos, es cierto, entre afines al gobierno y contrarios. Hubo 3 muertos. Las circunstancias están por esclarecerse, son heridos de bala algunos, pero no se ha pedido a la población ni que se armen, ni que los enfrente. El pedido de los movimientos ciudadanos ha sido siempre que sean pacíficos, y no se ha promovido, desde mi punto de vista, ningún hecho de violencia contra un sector de la población. Está muy bien. Silvia, bueno, y como última pregunta es ¿cómo crees que puede llegar a darse los acontecimientos hoy? Más tarde, bueno, se sabe, está llegando ya Evo Morales a su asilo en México, pero paralelamente se está convocando ya a la Asamblea Legislativa, que es donde se va a jugar las cartas más importantes. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que van a dar quórum el masismo, que va a radicalizarse la posición opuesta o no? El masismo no ha tenido una posición pública desde la salida de Evo Morales. No hay ningún parlamentario oficialista que haya hablado públicamente. Esta mañana la que va a asumir la presidencia del Senado y la presidencia del país dijo que hay predisposición Áñez, ¿no? En las filas del MAS. Sí. Correcto. Que ella tiene información de que hay la predisposición para lograr el quórum, y esperemos que se cumpla. La sesión está prevista para las 4 de la tarde de hoy, que me parece que son las 5 en Argentina. 5 de la tarde en Argentina, sí. Que le pide el presidente a Camarales y luego designar a quien por línea sucesoria le correspondería tomar el mando del país. Claro. También esta tarde
Royal se va a reunir para tratar la situación boliviana, y en la agenda también se tiene previsto que Evo Morales llegue a México a la 1 de la tarde, hora boliviana, que serían las 2 de ustedes. Sí. Está acompañado Álvaro García, que era su vicepresidente. Bien. Y bueno, estén con alguien más. Bien, perfecto, don Silvia. Bueno, un día de muchísima actividad, van a tener mucho trabajo, me imagino. Bueno, espero que los resultados sean para bien, que vuelva pronto el orden institucional ahí a todo nivel y puedan encontrar rápido una salida. Mientras tanto, el paro cívico sigue, o sea, las ciudades siguen paralizadas. El paro sigue. El día que renunció Evo, que fue el domingo, sí. Fernando Camacho pidió que se mantenga por 2 días más. Se supone que se tendría que levantar mañana. Claro. Todavía no se ha manifestado y bueno, estamos a la espera de que se conozca también qué va a pasar en ese sentido, porque la transitabilidad está interrumpida totalmente y, como te decía, está afectando a los negocios, está perdiendo económicamente bastante dinero también. Muchísimo. Entonces esperamos, imagino que casi todo el mundo quiere que esto ya se resuelva de una vez y retomar la vida normal. Ahora, ¿eso está pasando en todas las ciudades, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, o solo en Santa Cruz? Principalmente en Santa Cruz. Hay paro también en Tarija, en Cochabamba, en Potosí, en otras ciudades, pero tengo entendido que donde se cumple con mayor contundencia es en Santa Cruz. En Santa Cruz, la mayor convocatoria. Bien. María Silvia Trigo, periodista de Bolivia, del diario El Deber y otros medios. Te agradecemos muchísimo este contacto y esperamos nuevamente, insisto, que todo pueda volver lo antes posible a la normalidad y que encuentren un camino institucional para esta crisis. Muchas gracias, Silvia. Luego. Hasta luego, gracias. Seguí a Paula en Twitter, @PaulaGarcía3, o encontrala en Instagram como @PaulaGarcíaPeriodista. Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero despertar con vos. Nena, no estoy apurado, vos sos el verano, más allá de la estación. Nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar. Y si me pierdo en el intento, por ser un loco en el desierto, tenés el código secreto para usarlo cuando quieras en mí. No me dejes así. No sé cómo explicarte esa tarde en el parque. En un instante supe que eras para mí. Yo no sé lo que quiero, me miro en el espejo. Me dicen mis amigos que lo nuestro no era cierto. Y se hace de noche, las luces se apagan y vos no querés quedarte sola en la cama. Nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar.
con este tema de la banda Conociendo Rusia, nos vamos a una pequeña tanda. A la vuelta les cuento algunas novedades del sector automotor, que hay mucho para contar, y un poco más de economía y política acá en Argentina. Muchas gracias, ya volvemos. Paula García está en Conexión Abierta. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Red de Parlamentarias Mentoras, Cámara de Diputados, Provincia de Buenos Aires. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar/mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Cuando tenés la garantía de alquiler, se te abren más puertas. Por eso en Provincia Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar. Carlos Pellegrini 71, Cava, código postal 1009 ABA. Quit 30 52 75 08 16 5. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800 666 8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 499. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra de la garra y la pasión, y del amor por la comida. Porque aprendimos de los abuelos que juntarnos a comer, más que alimentarnos, es compartir y festejar. Porque sos de la tierra de la mejor carne del mundo, carne que elige tu carnicero amigo. Carnicero que sabe que viene de las mejores vacas. Vacas alimentadas con los mejores pastos. Pastos que crecen en nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía BA, que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López. Paula García está en Conexión Abierta. Acá volvemos en Asuntos Pendientes de este martes 12 de noviembre. ¿Cómo están? Bueno, insisto, Carlos Sueldo acá al micrófono en reemplazo de Paula García. Y estamos con el tema de economía, con el tema que va a surgir desde mañana. Mañana vence el plazo, el congelamiento de 90 días que había dispuesto previo a las elecciones el gobierno. Y estamos en línea con, ya te digo, con, se me fue el nombre, Pedro Giorvandi, Pedro Giorvandi de la Cámara de Confederación de Estaciones de Servicios. Perdón, Pedro, Carlos Sueldo te saluda, ¿cómo estás? Hola Carlos, buen día, gracias por llamarme. Buen día, perdón, se me había ido tu nombre y no lo encontraba. No te hagas problema, quédate tranquilo. Contanos cómo está, mañana vence el congelamiento de 90 días que se había dispuesto en los precios de los combustibles. Sí, es correcto, Carlos, correcto. El día de mañana se cumple de pleno derecho el decreto 566 del presidente Macri, sí, que congeló por 90 días el precio de los combustibles. ¿Esto quiere decir que se viene un aumento inminente mañana? Claro, nosotros venimos, vos sabés que presentando, porque también soy secretario de la Confederación SECHA, quien aglutina a todas las cámaras y federaciones de todo el país, Carlos, sí, y venimos presentando sendas notas y propuestas ante Secretaría de Energía de la Nación, para que justamente todos podamos encontrar un camino de salida a lo que nosotros hemos denominado el día 91, o sea, el día después del congelamiento, con lo cual el día 14 a las 0 horas queda descongelados los precios de los combustibles. Dicho esto, nosotros ¿qué proponíamos? Por lo menos salir en 3-4 pasos, un paso mensual, cosa de llegar por lo menos al mes de febrero, más o menos con los precios de los combustibles estabilizados, y no de un solo paso, porque recordemos, Carlos, a la audiencia, que la devaluación del día lunes 12
de agosto produjo una distorsión del precio en un 30%. Dicho por el CEO de YPF, Gutiérrez, el número 1 de YPF, hoy por hoy los precios de los combustibles estarían un 20% retrasados. No lo digo yo, lo dice el número 1 de YPF. Con lo cual, ¿nosotros qué decimos? No queremos que una destrucción en las ventas. Ya demasiadas complicadas, Carlos, las tenemos las ventas como para tener problemas en las ventas. Entonces, el camino de salida que pretenden las petroleras lo entendemos, pero a nuestro criterio debe de ser gradual, y así es lo que nosotros presentamos a Secretaría de Energía de la Nación, pero bueno, lamentablemente a nosotros no nos dieron respuesta. Nosotros no somos formadores de precios, las estaciones de servicio, siempre digo, Carlos, somos el brazo comercial de las petroleras, pero no formamos los precios, por lo tanto necesitamos las indicaciones de las petroleras. O sea, un acuerdo entre petroleras y Estado Nacional. ¿Han tenido alguna señal de parte de las petroleras de cuánto sería la brecha, la diferencia entre el aumento que ellos pretenderían aplicar a partir del 14 de noviembre de las 0 horas y lo que ustedes creen en esos 4 pasos? Extraoficialmente, porque tengo contacto con directivos de todas las petroleras permanentemente, y se está hablando de un 7% y un próximo aumento a fin de mes o el primer día hábil de diciembre. Pero a ver, lo que nosotros habíamos sugerido es que este camino de salida sea consensuado entre todos los actores del sector, sindicato, empresario, petrolera, gobierno nacional, porque acá a ver, quien tiene la jerarquía institucional es el gobierno nacional. Y bueno, lamentablemente, si los dos actores principales no se sienten y no pueden acordar, es muy complicado, Carlos. ¿Crees que en el transcurso del día de hoy o de mañana va a poder haber ese acuerdo? Nosotros tenemos esperanza de que entre hoy y mañana, pero ya, a ver, estamos prácticamente a las corridas, estamos corriendo tiempo, porque entre hoy y mañana debería haber algún tipo de acuerdo, por lo menos de entendimiento, como nosotros hemos determinado, un camino consensuado, que tengamos la luz de qué es lo que vamos a recorrer, porque el problemática también está dado que la incertidumbre, a nosotros como empresarios, uno de los peores factores que nos pueden dar es la incertidumbre, y nosotros queremos certeza para poder transitar este descongelamiento, que creemos también que es necesario hacerlo, porque, Carlos, permitime decírtelo, seguir en el congelamiento puede producir más perjuicio que beneficios. Sí, no, eso está claro. El tema es, bueno, lo mismo que mencionabas vos, que tiene que ser gradual, porque si no también es un impacto terrible, no solamente para ustedes como en parte de venta, sino para los usuarios, para los consumidores y para toda la economía en general, porque un aumento de los combustibles impacta directamente también en todos los costos de los demás productos. Totalmente. Aparte, recordémosle a la gente que Argentina no se autoabastece. Argentina tiene desde el petróleo que se saca en el sur un 75% de autoabastecimiento, pero el resto, el 25% restante, hay que traerlo o en petróleo o en derivado. A ver, petróleo que se está trayendo de Bolivia, el gas se está trayendo también de Bolivia, o derivados, ¿qué de lo que es derivado? Traerlo ya destilados directamente al producto, con lo cual las empresas que producen petróleo, no las petroleras, las empresas que producen petróleo que están en el sur, que tienen los pozos petroleros, ya han puesto el grito en el cielo y han dicho que más de este tiempo no van a aguantar, porque recordémosle a la gente que a las empresas productoras de petróleo le han congelado la tarifa del dólar y multiplicación del dólar oficial. El dólar oficial para esas empresas está en 46,15, cuando todos sabemos que el dólar oficial está en 63,50, Banco Nación. Entonces, esas empresas han dicho, muchachos, hasta acá llegamos, pero de acá en adelante hay que buscar un camino de salida, porque realmente en esas condiciones no pueden seguir aguantando y resistiendo más en el sector. Tal cual. Bueno, esperemos que se encuentre el camino justo para que el aumento que tiene que ser, que es inminente por esta brecha entre los costos y los precios reales, no genere un... Porque entendemos también, Carlos, que el bolsillo de la gente, permitime que te lo diga, para que también la audiencia tenga claro de que nosotros tenemos el panorama amplio. El bolsillo de la gente no aguanta más presión, eso lo tenemos claro y lo entendemos. Por eso nosotros pretendemos una salida gradual. Lo que pasa también que a una inflación mensual de 5 o 6 puntos en la República Argentina, tenemos por mes, Carlos, lo que los países amigos, limítrofe de la vuelta, te estoy hablando de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, los países hermanos tienen por inflación anual. Entonces, de esa forma es muy difícil, es muy complicado cuando vos tenés una inflación por mes
a lo que la competencia, por decirlo de alguna forma, de los países hermanos y limítrofes a Argentina que te acabo de nombrar, tienen de inflación anual. Por lo tanto, nosotros desde la Confederación Secha, ¿qué decimos siempre? Que necesitamos de una vez por todas, entre todos los argentinos, clase dirigencial, trabajadora, los funcionarios, todo en toda su jerarquía y todos sus estamentos, terminar de domar este potro salvaje que es la inflación en la República Argentina. Pedro, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, vamos a estar atentos entonces al precio, el ajuste que se va a venir a partir de mañana a la noche, las primeras horas del jueves. Esperemos que sea suave, como mencionabas. Muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, el agradecido soy yo, en nombre de la Confederación Secha. Te agradezco a vos y permitime agradecerle a los chicos de la producción que siempre y tan gentilmente se comunican con nosotros. Sí, por supuesto. Muchas gracias acá, Franco Ramírez. Gracias por llamarme. Gracias, Pedro. Bueno, cortito, 30 segundos nomás para contar en el plano automotor las novedades que ayer estuve viviendo en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en el Galvez, un evento de Toyota con la presentación de la Hilux GR Sport, la Gazoo Racing, la Toyota deportiva, una bestia con un motor naftero ahora de 4 litros, V6, 6 cilindros en V y 238 caballos de potencia, que es la pickup que viene a competir con la Ford Ranger Raptor en el segmento de las deportivas, de las pickup deportivas. Muy bueno el evento, muy lindo y sobre todo con la presencia de un campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, que es de la escudería Toyota Gazoo Racing en el mundo. Estuvo ayer junto con nosotros, llevándonos a dar una vuelta en los Corolla de competición del Super TC 2000, un evento magnífico que organizó ayer Toyota y agradecemos mucho. Eso ha sido todo por hoy, me quedé corto de tiempo para hablar más de autos, vamos a hablar el martes que viene con total seguridad, así que los esperamos por acá, estamos con Paulita ya, con Paula García y con todo el equipo. Agradecemos mucho a Julia Sánchez en la operación y a Franco Ramírez en la producción. Será hasta el martes que viene, muchas gracias. Asuntos pendientes.